P1 y P2 son las dos variantes brasileñas de la COVID-19 que circulan en Panamá desde principios del mes de marzo. La detección la hicieron científicos del Instituto Conmemorativo Gorgas tras analizar varias pruebas de hisopado realizadas los primeros días del mes. Por este proceso que tenemos de vigilancia genómica agresiva en el Gorgas, inicialmente captamos a una residente en Panamá que viajó a Venezuela y posteriormente a Brasil, y a su vuelta se sintió mal, se hizo un hisopado y se pudo detectar que estaba positiva. El antecedente de viaje, se aplicó la secuenciación completa del genoma del virus y evidenciamos que esta persona tenía la variante P1 de Brasil. Así, a su vez, se enfermaron posteriormente el esposo y la hija de esta familia. Ellos se mantuvieron básicamente eh, en, realmente contenidos en su burbuja familiar, pero se complicaron y tanto la señora como el esposo, tuvieron que ser hospitalizados y quedaron en cuidados intensivos. Eso fue lo que inicialmente vimos, pero en vista de eso, digamos, comenzamos un proceso mucho más agresivo de secuenciación para ver si no había pasado esto ya anteriormente en el país. Así que se inició un proceso mucho más agresivo de vigilancia genómica y encontramos otros 3 casos de P1, que es personas que se le hizo la prueba durante el mes de marzo, y encontramos algo novedoso, que además teníamos otra variante, que es la variante P2, también de Brasil, y que es un poquito diferente a la P1. El Ministerio de Salud anunció el pasado domingo uno de los primeros casos. Se trata de una mujer extranjera residente en Panamá que viajó a su país de origen, se dirigió a Brasil y posteriormente regresa a Panamá. A su llegada también resultaron contagiados 2 miembros de su familia. Los otros 3 casos de la variante P1 se registraron en Don Bosco, San Miguelito y San Francisco, mientras que los casos de P2 se registran en San Miguelito y Parque Lefebvre. Sumado a esto, en Panamá también se reportó un caso aislado de la cepa sudafricana. Son panameños. Uno de los que tienen P1, uno tiene 23, otro 29 y otro de 60 años. Y los encontramos en 3 lugares: San Francisco, San Miguelito y Don Bosco, porque fueron más o menos del 11 al 17 de marzo que ellos se hisoparon. O sea, debieron haber tenido síntomas por lo menos varios días anteriores, por lo menos entre 3 y 5 días antes. En esta P2, sí, una de ellas parece que sí estuvo en contacto con una persona que trabaja en una ONG, o sea, en estas organizaciones no gubernamentales, y que viaja a diferentes países de Sudamérica, principalmente a Brasil. Solo hemos encontrado un caso de la variante de Sudáfrica, y fue de una persona que llegó y de una vez se puso en cuarentena. Estando aquí se sintió mal, se le hizo el hisopado, se le hizo la PCR, y por sospecha de dónde venía, se secuenció y se encontró que tenía la variante de Sudáfrica, pero no la hemos encontrado como esta P1 y P2 a nivel comunitario. ¿Cómo se detecta la variante? Científicos realizan un proceso denominado secuenciación genética. Más de 400 se realizaron en el Gorgas en el mes de marzo. La semana pasada, para lograr nosotros reducir el tiempo, hicimos un esfuerzo adicional para tener alrededor de 190 secuencias y así completar lo que teníamos desde la última semana de febrero hasta el 17 de marzo. Y en esas muestras encontramos eso, en efecto, que de las que logramos secuenciar, habían 6 diferentes a lo que ya teníamos aquí en Panamá. 3 de P1 y 3 de P2. ¿Y cuál es lo importante de esto, Viola? Que son pacientes, son sujetos que nosotros agarramos en lo que llamamos una vigilancia comunitaria. Pacientes que llegan, posiblemente se infectaron en la comunidad, se infectaron por contacto de alguien, no son casos específicos que nos llegan de aeropuertos, que eso es diferente.
o nos llegan de vigilancia internacional. Los síntomas de los casos de las variantes P1 y P2 se han registrado igual hasta el momento. Sin embargo, de acuerdo a expertos, la variante P1 es 30% más transmisible y letal. Viola Guevara, Telemetro reporta.